hacen. Ahí está. Bien, modo. Entonces, gracias. El modo es una de las categorías narrativas que contribuyen a generar la metamorfosis del discurso en ficción y tiene que ver con el grado de presencia de los acontecimientos evocados en el texto. Las palabras evocan un universo que en parte está hecho de palabras y en parte de actividades no verbales. Es decir, el narrador puede contarnos hechos, que corrió, que saltó, que llegó a tal hora, que sacó fotos, le succionaban la sangre, por ejemplo, o puede contarnos palabras, lo que los personajes dicen. Desde Platón se viene distinguiendo entre mímesis, el relato de palabras, es decir, relato de lo que dicen los personajes, y diégesis, o relato de no palabras, es decir, narrar lo que hacen los personajes. De ahí tenemos dos cosas, lo que el personaje hace y lo que el personaje dice. Lo que el personaje dice se puede introducir a través de una cita en estilo directo o de una cita en estilo indirecto, que es lo que estábamos hablando en la parte anterior, antes de abrir este documento. Es decir, narrar lo que hacen los personajes. Esta división corresponde a la siguiente pareja de oposiciones. Mímesis, representación, versus diégesis, narración. O sea, en la diégesis, yo narro lo que los personajes hacen. En la mímesis, que es la representación, lo que se hace es poner lo que los personajes dicen. ¿Se entiende? Sí. Bien. Uno más, el otro es más de emoción. Palabra y Ponele. acción. Es la diferencia entre palabra, discurso hablado y acción de los personajes. En la mímesis habla del personaje, habla el personaje, acá habla el personaje, de estilo directo e indirecto habla el personaje, y acá habla el narrador, porque por ejemplo, a Juan Preciado lo mataron los ecos. El narrador está contando cómo murió Juan Preciado. Sí, me mataron los ecos. Ahí Juan Preciado dijo, sí, habla el personaje. Esto es mímesis, ¿se entiende? Sí, me mataron los ecos. Persona. En cambio, a Juan Preciado lo mataron los ecos, está hablando el narrador sobre un hecho. Eso es diégesis. Pero podemos decir como mímesis es, en este caso, primera persona y diégesis tercera persona. O no No, sé. la mímesis tiene que ver con estilo directo y estilo indirecto. Es decir, con la introducción de la voz del personaje. Puede estar en estilo directo, sí, me mataron los ecos, que es una enunciación, que esto es una noción de introducción a los estudios del lenguaje de la teoría de Benveniste. No sé si la recordás, haberla vista con Adriana. La teoría de la enunciación. Enunciar es decir algo. Yo en este momento estoy enunciando porque estoy diciendo algo. Es decir, la mímesis tiene que ver con lo que está diciendo el personaje, con el decir, y la diégesis tiene que ver con el hacer. Entonces, por ejemplo, eh, Ana salió a la vereda, miró a todos sus vecinos, sintió una gran indignación, volvió a entrar a su casa. En ningún momento Ana habló, sino que Ana salió, miró, se sintió mal y entró a su casa. Son todas acciones. Eso está en el nivel de diégesis, es decir, de lo que los personajes hacen. Ahora, Ana salió a la calle, expresó, estoy harta de que miren lo que estoy haciendo, y entró nuevamente a su casa. Esa expresión, estoy harta, esa enunciación, estoy harta de que miren lo que estoy haciendo, es parte de la mímesis, porque el personaje habló, enunció, dijo algo, y está en estilo directo. Estoy harta de que miren lo que estoy haciendo. Parte de la reproducción, digamos. ¿Cómo se Exacto. reproduce? Muy bien. ¿Cómo se reproducen las palabras de los personajes? Este es el modo en que se introducen las palabras, el modo en que se cuentan las acciones. La mímesis o narración de palabras nos aproxima más a aquello a que se refiere la narración, mientras que la diégesis o narración de hechos parece que nos aleja del referente, es decir,
de lo que se dice. Es fácil distinguir la mímesis de la diégesis cuando la mímesis corresponde exactamente al estilo directo, lo que los personajes dicen. Así, en el ejemplo siguiente, es fácil distinguir la voz del narrador, que cuenta los hechos, de la voz directa del personaje. Mira, iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca, con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de su ínsula que su amo le había prometido. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota, y camino que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque, por ser la hora de la mañana y herirles de soslayo los rayos del sol, no les fatigaban. Dijo en esto Sancho Panza a su amo: hasta acá es diégesis, es decir, acciones. A partir de acá es mímesis. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que ya lo sabré gobernar que yo lo sabré gobernar por grande que sea. ¿Se entiende el ejemplo? Cuando aparece dos puntos, comilla y habla el personaje, esto es mímesis. En este ejemplo se puede ver la diégesis, narración de los hechos, en la primera parte, y la mímesis, narración de las palabras, en las palabras exactas de Sancho Panza. La narración de palabras puede ser mucho más compleja y difícil de analizar. Veas el siguiente ejemplo de una frase sola. Dice, va a llover. Esto está en estilo directo. Dice, dos puntos, comillas, exacto. Dice que va a llover. Estilo indirecto. Claro. Va a llover. Discurso indirecto libre o discurso narrativizado. ¿Por qué? Porque aparece tan directa, sin ningún tipo, es lo que sucede en Pedro Páramo de Juan Rulfo, la voz del personaje aparece sin anuncio. Aparece. Entonces, eso es lo que se llama discurso narrativizado o estilo indirecto libre. Acá puesto muy simple, con Sí, algo sí. muy, muy cortito. Como se puede ver en la tercera frase, el narrador se ha apropiado enteramente de lo que ha dicho el personaje, pero lo que el narrador sabe, el hecho de que va a llover, no es su propio conocimiento, sino porque esto se lo ha dicho o él lo ha leído en algún sitio. El discurso indirecto libre es muy difícil de analizar porque es un fenómeno intentado por el escritor. Es decir, que entre dos personajes o entre un personaje y el narrador puede haber un contagio de ideas, un aceptar uno las ideas del otro, un cambiar uno de las ideas a favor del otro. Veamos unos cuantos ejemplos, y acá hay ejemplos. Por eso yo te decía que el discurso indirecto libre es cuando aparecen muchos personajes y es mucho más largo que una sola oración. En cambio, el estilo indirecto es, concretamente, dijo que vendría. En cambio, el estilo indirecto libre es algo mucho más extenso. Discurso indirecto. Romualdo me dijo que muy bien, que le había ganado la apuesta. Me confesó que ya no estaba tan inquieto por lo de su reloj porque tenía dos clientas para la cabeza. Dos cabros que le iban a dar no 1.500, claro, pero sí 1.000. ¿Quién sabe para qué querían la cabeza del gigante? Él no iba a estar metiéndose en el gusto de los demás. Acá, Romualdo me dijo que muy bien, que había ganado la apuesta. Entonces yo cuento lo que el otro me dijo. Estilo indirecto libre. En torno suyo giraba una oscuridad absoluta radical. ¿Tendría que acostumbrarse a ella eternamente? Su angustia aumentó de concentración al saberse hundida en esa niebla espesa, impenetrable. ¿Estaría en el limbo? Se estremeció. García Márquez, Ojos de perro azul. Como ves, es más difícil de identificar en qué momento el narrador está hablando de lo que piensa o siente el personaje o es el personaje. Claro. Pero acá se nota que está hablando de los pensamientos, de lo que siente. Exacto. Pero no es tan simple de trabajar. El discurso narrativizado es el más difícil de hallar y analizar, mientras que en el discurso directo, el discurso narrativizado es Pedro Páramo por excelencia, es el más fácil de nombrar. Mientras que en el discurso directo
al ser referidas las palabras, no sufren modificación alguna y en el discurso indirecto se conserva el contenido de las palabras, aunque integradas al relato del narrador, en el discurso narrativizado se transmite el contenido del acto de la palabra sin retener ninguno de sus elementos. Imaginemos la siguiente frase: informaré a mi patrón de la decisión de ir a la huelga, que indica que ha habido una acción verbal y también el tenor de la misma, pero nada sabemos de las palabras que habrían sido realmente pronunciadas. Eso es estilo indirecto libre. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. Bueno, esto rápidamente, así cierro la idea. El narratario y el narrador no son la misma persona. El narrador es la voz inventada por el autor para contar, relatar la historia, y el narratario, pues acá va, en todo relato se da un acto de comunicación entre dos personas ficticias creadas por el autor, el narrador y el narratario. El narratario es aquel a quien se dirige el narrador y el que decodifica el mensaje codificado por el narrador. El narratario aparece algunas veces claramente en el texto, pero en general no está presente explícitamente. Ahora bien, siempre hay un narratario. Así, el narrador del Lazarillo de Tormes dirige su mensaje a un narratario a quien llama vuestra merced. Pues sepa vuestra merced que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antonia Pérez. El narratario es el destinatario a quien van dirigidas las palabras que aparece dentro del texto. Es decir, por ejemplo, el cuento consiste en una carta de Cortázar. Hay un cuento de Cortázar que es Carta a una señorita en París, que dice: estimada señorita, y empieza el cuento. Pero ese cuento es una carta que le escribió una señorita. Bueno, el narrador es la voz del personaje en primera persona. El narratario es a quién va dirigido ese relato, que es a la señorita, pero que está dentro del cuento. Ese es el narratario. Entonces, hay un narrador, pero puede haber narratario, es decir, que está dirigido a alguien que también es ficcional, que en todo caso diríamos, ¿es un personaje? No, es el narratario, es decir, a quien le está hablando la persona. Suele suceder eso cuando en el cuento hay una carta. O cuando le hablan al, mire, señor lector, le voy a hablar a usted. Y el lector es en realidad un ser ficcional. Ahí hay narratario, sí. Estaba pensando, me vino a la mente Sor Juana, pero Bien, también pensaba en el Lazarillo, que no, yo nunca entendí a quién lo escribe, quién es vuestra merced. el narratario. Ahí serían, ponele, en el caso de Sor Juana se sabe quién, en el Lazarillo, para mí no. El Pero Lazarillo de es, Tormes, yo que lo tengo leído hace 25 años más o menos, vuestra merced me parece que debe ser el juez a quien él se dirige. puede ser, ¿eh? El juez a quien él se dirige, y le dice vuestra merced, que se llama narratario. Entonces, ese es Perfecto. el narrador y el narratario. El narratario es un ser también ficcional, como se carta a una señorita en París. Bien. Tipa, pero Y después están las alusiones al lector, como por ejemplo, sabrá usted lector que está en el matadero, que en esa época, bueno, esa es una clara alusión a un lector, pero no es a quien está dirigido todo el relato, que es la diferenciación. Pero en sí, las voces, narrador y narratario, son esas. Bien, ¿hasta acá alguna duda? no. Bueno, entonces, para el miércoles que viene la reseña y, y nada más. ¿Y qué dije? Y me Y olvidé. la práctica. Ah, y algo de práctica de mi psicóloga me estafa. Ahí está. La reseña y las 3 actividades de mi psicóloga me estafa. Ok. Bueno, le dimos mano a mano. Sí. Demasiado por hoy. Sí, no, no, y ya estamos llegando al final. Nos queda octubre para cerrar poesía y figuras retóricas.
y ya el trabajo final integrador. El trabajo final integrador va a ser un análisis como el que hicieron del cuento que eligieron y un análisis de un poema. Y ese va a ser el coloquio de este seminario. El poema, lo que todavía no dimos. Todavía no dimos, lo vamos a empezar. Calculo que la clase que viene no la otra, ya empezamos con poema. Bueno. Bueno, un placer. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Buena semana. Igualmente. Adiós.